voy a poner un informe, va a desprender de la tapa de noticias y luego vamos a hablar de una fusión que ha dado para la gente del medio, y también tiene que ser para vos, del otro lado, llamativo. La revista Noticias o Perfil pone la boda del año. Macri, Grupo Clarín. La boda del año. Se fusionaron Telecom, Grupo Fintech, David Martínez y Grupo Clarín. Se fusionaron. Pasa a ser la empresa de telecomunicaciones más grande, no sé si de América, pero pegan el palo. Creo que sí, que pasa a ser la empresa de comunicaciones en general más grande de América. Esto conlleva un montón de cosas. Quiero debatirlo un poco. ¿Esto se sabía? ¿Ya estaba planeado de antemano o se fue dando? Hasta los muchachos estaban atrás, se acercan al monitor para ver el informe. Una etapa realmente fuerte de noticias. Vamos a hablar de la boda del año después del informe y en minutos ya, después de charlar este informe, me voy a charlar con Stornelli. Tengo muchas ganas de entrevistar al doctor Stornelli. Pero primero, este informe de esta etapa y nos metemos a abrir el pecho para que se nos llene de flechas. Mirá. El guiño del gobierno para la fusión Telecom-Cablevisión le permitirá al Grupo Clarín tener una posición dominante en el terreno de las telecomunicaciones. Yo creo que es una buena noticia para el país, primero porque el país les da reglas de juego, seguridad jurídica, oportunidades de competir y además esto va a traer muchas inversiones. Y además va a poner un mercado adormecido o en un estado de confort a competir. Las palabras del ministro chocan contra una realidad demostrada en porcentajes. Sería muy difícil que se generara competencia en estas condiciones. Héctor Mañeto ha sido un empresario todoterreno que ha logrado doblegar la ley de medios. Los Kirchner en un primer momento también acompañaron las inversiones de la empresa de Mañeto, posibilitándole la fusión de Cablevisión Multicanal. El romance empezó bien, pero terminó mal. Acusaciones cruzadas no le permitieron al grupo avanzar, pero tampoco perder terreno. Yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del Grupo Clarín. Nos ofrecían todo el apoyo mediático si nosotros terciábamos. Es decir, Telecom ustedes saben que está en una posición monopólica. Entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino. Directamente tenemos que ser nosotros, porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo. Es decir, más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos tiempos, necesitamos Telecom. El señor Mañeto no me lo puede desmentir, se lo digo ante las cámaras, así me lo dijo, pero así casi imperativamente. Mañeto especuló y esto le permitió hacer la lectura correcta. Había que esperar. Desde que el Grupo Clarín se quedó con papel prensa, sumaron Radio Mitre con Alfonsín, Canal 13 con Menem y con los Kirchner lograron la fusión de Multicanal. La fibra óptica y la telefonía digital era lo que se venía, pero la ley de medios los frenó. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos decidiendo una parte socialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo, bajo la fachada de una ley de medios. La llegada de Macri al gobierno era el comienzo de una nueva etapa y traía nuevas oportunidades de negocios. La compra en Nextel fue el primer paso, un anticipo de lo que se vendría. Como empresario de los medios, ¿cómo ve la libertad de expresión, la libertad de prensa en este gobierno? Y si La prensa tiene la libertad que se sale ganar todos los días. El grupo pasaría a ser la tercera empresa con más influencia en la vida de los argentinos, con una facturación que rondaría los 83.000 millones de pesos, número que dobla a la facturación de su competidor Telefónica. Bueno, a ver, la etapa de noticias, y quiero empezar a debatir esto. ¿Por qué esta etapa, Eddie? ¿Por qué le llamó la atención? Porque había temas, Por una cosa que me voy a permitir, es sinónimo, pero bueno, uno es editor y vive corregir un temita. No es la tercera, o sea, dada la fusión Telecom Cablevisión, no sería la tercera empresa en influencia. Sería la tercera empresa en tamaño. Yo creo que sería la primera empresa en influencia, porque viene después de YPF, que es la primera empresa en tamaño, claro, después de Techin, que es la segunda empresa en tamaño, y Telecom Cablevisión sería la tercera empresa en tamaño. Pero las naftas nos influyen, pero nos influyen de una manera, las obras públicas y los caños sin costura nos influyen de otra manera. La televisión, la radio, internet, los teléfonos móviles y fijos y todos los servicios que se prestan a través de eso nos influyen prácticamente todo el día, todos los días
de nuestra vida y también con los contenidos que circulan a través de eso. ¿Por qué hablamos de matrimonio simbólicamente, aunque también hablamos en la etapa de noticias de cláusula prenupcial? Viste que los matrimonios modernos tienen una cláusula prenupcial, porque no es la primera vez que Clarín se casa con un gobierno, pero después se divorcia, ¿no? Salvo en el caso del kirchnerismo, que se casó con Kirchner y se divorció de Cristina. Eso es lo que decía el Turco el miércoles, en la charla decía el Turco, el gobierno se pica el boleto. O sea, se está picando el boleto. Después yo te cuento las desconfianzas, pero déjame que te diga por qué hablamos, entre comillas, de matrimonio, boda del año, la verdadera boda del año, porque se suponía que era la de Messi, pero acá la presentamos a esta como la verdadera boda del año, que tuvo regalos de bodas. Ahí tenemos una placa que habla de cómo se fueron dando las cosas desde que Macri asumió hasta terminar con el tema de la fusión, que, insistamos, debe ser aprobada finalmente, aunque el ministro de Comunicaciones... Estos son regalos de bodas del gobierno de Macri a Clarín. A ver, decime, suspensión Una de las la ley primeras de medios. medidas del gobierno fue la suspensión de la ley de medios. Se había prometido en campaña que no se privatizaba el fútbol y que el fútbol para todos iba a seguir siendo estatal. ¿Y eso por qué no no fue así? Bueno, porque en la órbita privada, teniendo una empresa de transmisiones deportivas, que es Torneos y Competencias, y siendo transmisora, va a tener también, o sea, toda el área privada vinculada al fútbol va a tener su beneficio. La compra de Nextel, una empresa pequeñísima que influye el 1% del mercado, pero que daba el resguardo, primero, de entrar de alguna manera, aunque sea por la ventana más chica, al negocio de la telefonía, y también impedir que algún otro participara. Pauta publicitaria. El Grupo Clarín volvió a ser lejos el primer receptor de pauta publicitaria oficial, y ahora la fusión de Telecom, Cablevisión, que si ustedes quieren yo les mido en volumen qué significaría esto, se los medí en influencia recién. Pauta tenemos publicitaria, otras placas ahí. porque también es el grupo que tiene mayor audiencia. Totalmente, pero no está terminado de definir por ley en la Argentina si la pauta se divide por audiencia o no se divide, que tenemos también cuadros para ver cómo es el tema de la distribución de la pauta. Pero si querés vayamos a cómo es el volumen de esta fusión que, insisto, con las adecuaciones y correcciones que haya que hacer, debe aprobar el gobierno, Secretaría de la Competencia, etcétera. ¿Cuánto vale? Bueno, ahí tenemos pauta publicitaria. Vamos por pauta publicitaria. Miremos solamente para ver la diferencia. Las líneas rojas son pauta publicitaria 2016, 519 millones de pesos. Miren solo la diferencia con el resto de los grupos, Telefe, Grupo Indalo, que es el tercero, el de Cristóbal López, América, La Nación, Crónica, etc. La roja es 2016 y la amarilla 2017. La amarilla es 2015, que hubo retracciones con el tema de la pauta publicitaria. O sea, esta será la primera empresa de telecomunicaciones de América Latina en volumen. En volumen. Dame la otra placa. La otra placa, ¿qué es? ¿Cuánto vale? Telecom, todo esto es información oficial, chequeable por acciones y en la bolsa, está todo hecho por balances. 5.000 millones de dólares Telecom, 6.500 millones Cablevisión. Pasaría a costar este grupo de arranque 11.500 millones de dólares. ¿Cuánto es la facturación anual? Hoy, en cruda, las empresas por separado, 53.000 millones de pesos, en este caso. Telecom, Cablevisión, 30.000 millones de pesos, estaríamos hablando del orden de los 83.000 millones de pesos de facturación anual. Telefónica, que quedaría en menos de la mitad de estos números, es hasta ahora la única empresa que como tal salió a quejarse por esta cuestión. Telefónica, que iba a ser la principal privilegiada de la ley de medios de los Kirchner contra Clarín, pero que finalmente fue sacada del juego. También Telecom, que no estaba en manos de la gente que está ahora, que es David Martínez, que es socio de Clarín y del propio Cablevisión, fueron sacadas del juego para lograr el consenso de la ley de medios anti-Clarín. No, vos sabés que precisamente hoy nos pusimos a hablar con varias personas del mercado financiero y del mercado de las comunicaciones para ver qué panorama tenían ellos, ¿no?, de todo lo que estaba pasando con la fusión de Clarín y Telecom. A mí lo que me sorprendió es que todos pusieron la lupa sobre Aguad. Sí, y pedí explicaciones, ¿no? Pero ¿por qué Aguad? Me dijeron, primero porque no era un hombre capacitado para un ministerio de telecomunicaciones. Primer cuestionamiento. Segundo, que la sospecha ahora es que efectivamente ese ministerio estuvo armado y lo pusieron a Aguad nada más que para el objetivo de la fusión de Telecom. Además, la nota, un ministerio de medida. Claro, la cuestión más importante, un ministerio de la ley de medios. Bueno, pero por eso, a está bien. A ver, y además lo que se olfatea es que Aguad fue el tipo que lo usaron de
de lo que habitualmente se dice que se usa a una persona. Le hicieron hacer el trabajo sucio y después lo llevan porque ahora el ministerio además se disuelve. ¿Y qué va a defensa? O sea, cumplido el objetivo, se disuelve. Iría a defensa. Y ahora iría a defensa, o sea, porque no además... sabía ni de telecomunicaciones ni de defensa, Watt. Exactamente. Entonces, cumplido el objetivo, se vuelve a la casa. Claro, o pero se vuelve antes de disolverse tendría que estar la ley de medios, porque está suspendida y se supone que hay una comisión que está trabajando la ley y antes de hacer... Yo igualmente lo que digo es, hoy en el mercado... A ver, antes de hacer todo esto se debía haber discutido la nueva ley. Déjame que diga, en el mercado financiero se sospecha que Aguad no tiene ni idea cuando dice que esto va a generar más competencia. A lo mejor la genera. Yo lo que digo es, en el mercado financiero dicen Aguad está loco, pensando esto. Y después, por otro lado, también dicen, y Aguad lo armó, estuvo y lo pusieron nada más que para este objetivo, porque ahora se disuelve. Y la verdad que si uno revisa las cifras, que también se armaron con gente de comunicaciones, lo que va a quedar del grupo Clarín y Telecom es realmente impactante. Yo creo que tenemos las placas para mostrar respecto de cómo va a ser ahora la participación. Fíjense, el 56%, ¿qué va a tener Clarín Telecom? Va a tener el 56%. Play, digamos, ¿no? O sea, ofrecer cable, internet, telefonía fija y telefonía celular. El 56% de las conexiones a internet, que son 4 millones de abonados. El 35% de la conectividad móvil, o sea, celular. El 40% de la televisión paga, 3 millones y medio de hogares. El 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, que son 20 millones de líneas. Las dos sospechas que tienen los hombres que yo hablé del mercado financiero y del mercado de comunicaciones es que Aguad armó todo y desarmó, y además dice cualquier cosa cuando cree que va a haber más competencia y más inversión. Ahora, lo que sí está para muchos claro es que este gobierno es, desde que llegó, no para hacerle regalos de bodas a Grupo Clarín. O sea, bueno, como lo marcábamos recién. Por lo menos en la cifra vemos lo que queda. Por lo menos hubo 5 regalos. En términos políticos, el gobierno no es que tiene confianza ciega en Clarín, porque también han mirado la historia de cómo fue el desempeño y la relación de Clarín con los gobiernos. ¿Y cómo fue el desempeño de Clarín con los gobiernos de ahí? Bueno, en cada uno de las gestiones que hubo en la Argentina, el Grupo Clarín avanzó un casillero en una estrategia que, hay que decirlo, la estrategia más avanzada, más clara de construcción de un medio de comunicaciones hacia las telecomunicaciones, la tuvo el Grupo Clarín, desde el papel, con papel prensa, hasta la radio, desembarcar en radio, desembarcar en televisión, ver el negocio del cable, ver el negocio del cable más la fibra óptica, que es más cable y mejor cable, y ver el tema de la telefonía. Manieto empezó a pensar en que el tema venía por los teléfonos en el año 98. O sea, en cualquier momento se van a cumplir 20 años de que este hombre, que es el estratega del Grupo Clarín, un verdadero genio de la ingeniería empresaria, dijo: el tema a futuro viene por los teléfonos. Fue el tema de la crisis con el kirchnerismo, el tema de los teléfonos. Hay 2 versiones, una de las 2 versiones es de un muerto, estaba en el informe, Néstor Kirchner. Kirchner decía que Manieto le decía: vos dame Telecom y yo te doy el diario. La versión de Manieto es que Kirchner le dijo: yo te doy Telecom, vos dame el diario. Y Manieto le dijo: minga. Yo le creo a Manieto. Yo le creo a Manieto. Dame los contenidos editoriales. Claro. Yo le creo a Manieto. ¿Qué me decías, Mariel? No, que dar el diario es una forma de decir, digamos, un diario que le responda, digamos. Dámelo, tener un manejo sobre el dame los editorial. contenidos, el manejo del contenido editorial. Claro. Es un tema muy difícil para tocar, incluso en los medios de comunicación. O sea, fuera de toda... Sí, porque además, por ahí Edith dice, porque Clarín, que no sé, en el medio hay periodistas, hay contenido, hay un montón de cosas. Claro. Hay líneas editoriales. No son botones que se aprietan y se apagan. La vida es mucho más compleja. Sí, pero va más allá de un gráfico de texto. Hay contenidos de calidad, hay periodistas de extraordinaria calidad y hay una estrategia empresaria impresionante. Y lo que estamos hablando también, muchachos, de lo que se está hablando es el crecimiento. A ver, lo que estamos poniendo en blanco sobre negro, en este caso es una fusión, pero es lo que este gobierno, desde que ha llegado, no ha parado de darle a Grupo Clarín. O sea, cuando se dice gobierna para los ricos, bueno, también queda claro en este tipo de cosas que en muy pocos lugares salió. Pero bueno, es una decisión del gobierno, pero al menos queda expuesto con este tipo de cuestiones, este tipo de cosas. Déjame que diga una cosa muy chiquita, dale, que tiene que ver con una cosa que decía Tato y en la que yo coincido, pero me gustaría ampliar. Él decía: la ley de medios del kirchnerismo era una porquería. Total. Era una porquería, total. Pero
Coincido plenamente. Pero fue aprobada por amplia mayoría por ambas cámaras y fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sí, está bien. Y el gobierno lo primero que hizo fue un decreto de suspensión de la ley a ser refrendado al referéndum de una futura ley más moderna, pero la cuestión es que nos quedamos sin ley. Después de haber sido votada por el Congreso y declarada constitucional por la Corte Suprema. 3 minutos finales y me voy a charlar con Stornelli, que es el hombre de la semana, diríamos. ¿Tenés algo para decir al respecto? ¿Querés decir algo? No, que no es una empresa cualquiera. Las empresas de medios no son cualquier empresa. No son empresas que solo tienen trabajadores adentro, contenidos. No. La influencia que tienen en la sociedad es muy grande. Y hay algo que forma parte de los derechos humanos, que está contenido en cualquier pacto internacional, que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de información. Ese derecho humano esencial, cuando vos metés en un solo lugar todo, desaparece. El punto que dio Carnota es clave, porque la semana que viene, y vamos a seguir con este tema, hay que hablar de Aguad. Es más, sería interesante entrevistarlo a Aguad. Yo le digo públicamente, Aguad, venite. Claro. Y charlamos cara a cara. Y nos contás y nos das tu opinión. Yo feliz de poder entrevistarlo a Aguad, que dé su punto de vista. Porque lo que dijo Carnota me explotó el teléfono. O sea, llama la atención al sistema como Aguad estuvo en un lugar donde para muchos no entendía nada. Es más, revisen, a Aguad se le rieron a carcajadas cuando llegó, tiró una cosa de internet, no me acuerdo lo que dijo de redes, se le reían, hasta el enano Polvorita se le reía. Pero apurate porque por ahí lo invitás ministro de Telecomunicación y te llega ministro de Defensa. Claro, tiene que haber otro tema. Bueno, por eso, exactamente.